para tomarle el pulso al mercado, ver cuáles son las claves de la jornada. Lo vamos a hacer en los próximos minutos con la ayuda de Diva con Alpha Value, con Pablo García. Muy buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, Pablo, estábamos muy pendientes hoy de hasta dónde iba a llegar o no el caso de Argos Capital, ¿no? ¿Qué iba a pasar con el sector financiero? Enseguida te pregunto por eso, pero antes, si te parece, te pregunto un poquito más por, bueno, pues por la actualidad, ¿no? Que estamos viendo. En el caso de Estados Unidos, caídas desde la apertura. Hemos vuelto a ver subir los bonos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuéntanos, ¿cuál es tu análisis? Yo creo que ahí está la clave, ¿no? La TIR del 2 años y del 10 años está cogiendo, digamos, el spread, el diferencial más amplio desde el 2015. Es decir, la dinámica que tanto hemos comentado en negocios televisión de que la curva de tipos, o en este caso la subida de la curva de tipos largos, iba a ser la temática durante muchos meses, con esa inflación que ya no es incipiente, que ya está en el 1,7% en Estados Unidos en el mes de febrero y que es el tema por antonomasia para que todos los banqueros de la Reserva Federal estén todo el día hablando de lo mismo, ¿no? Y lo que yo he comentado en alguno de mis podcasts y el diario de mercados son las mentirijillas del señor Jerome Powell. Jerome Powell no puede decir la verdad. No puede decir la verdad porque obviamente provocaría un tumulto en los mercados. La inflación se les va a ir y la subida de tipos no llegará en 2023, llegará antes. Y eso es lo que nos empieza a descontar la curva. Por eso, esa tensión en los bonos que se está trasladando también a Europa. En Europa estamos viendo una caída de los precios de los bonos muy importante y de ahí la recomendación que hacíamos, ¿no?, en la cadena de que una opción sería quedarse corto porque esperamos que sigan cayendo los precios de los bonos, que ahí es donde está el riesgo en los mercados, porque estamos viendo que con una caída del boom significativa, muy importante del precio y subidas de las rentabilidades, los mercados, como bien apuntabas, europeos, están subiendo el Eurostock un 0,7, el CAC incluso un 0,85 y el DAX casi un punto porcentual. Es decir, que eso no se está trasladando a la renta variable, sino que más bien lo contrario. Las volatilidades son más bajas y estamos en máximos de lo que llamamos de ejercicio de year to day. Con lo cual yo creo que esa es la dinámica, esa tensión entre los que pensamos que ese movimiento, como hemos insistido alguna vez y hemos subrayado, es indefectible, es decir, va a continuar sí o sí y vamos a tener tensiones en la curva de tipos también en Europa, que dicho, haciendo un paréntesis, eso no tiene por qué ser malo. Estas tensiones en los precios de inflación llegan porque esperamos una recuperación económica notable, sobre todo en el segundo semestre, cuando veamos que las vacunaciones frente al COVID cada vez sean mucho más importantes en cuanto a los términos porcentuales de la población. Con lo cual, una recuperación económica con subida de precios y con un poco de tensión, que no olvidemos, venimos del 0% en los tipos a corto plazo de los bancos centrales, pues no tiene por qué ser una mala noticia. Lo que sí es importante es que los telespectadores protejan sus carteras o adapten sus carteras en un nuevo asset allocation que hemos insistido. Hay que seguir comprando bancos, aseguradoras, metales y minas, petróleo, todo lo que sean cíclicos pesados, y hay que desaconsejar entrar en compañías muy endeudadas. No porque una subida de la curva, en este caso de los tipos largos, sea digamos, muy negativo para las compañías muy endeudadas, pero sí es cierto que se produce ese reajuste de asset allocation, de distribución de activos en cartera, que van a seguir cayendo utilities, telecoms, compañías muy endeudadas de distintos sectores. Esta es, para mí, la clave en unas sesiones que son más tranquilas, que prácticamente todos los resultados empresariales ya los hemos tenido, y que hacen que los mercados no estén tan caros, ¿no? Es una de las preguntas que muchas veces nos hacéis a los analistas, y es que respecto a un mercado que cerró caro, sobre todo hasta el mes de noviembre del año pasado, tenemos un mercado mucho más razonable en precio gracias a que el famoso PER que todos conocemos, que es muy sencillo, pero a veces la interpretación no es la correcta. La cotización que está en el nominador es el precio de la acción en el momento actual, pero en el denominador están las expectativas forward o futuras de beneficios. Bien, eso es lo que ha cambiado la ecuación. Suben las acciones, pero las mejoras de estimaciones de beneficios para el conjunto del ejercicio han sido notables después de unas muy buenas publicaciones del cuarto trimestre y que algunos analistas, yo entre ellos, me equivocaba, éramos bastante conservadores y la dinámica de resultados está siendo extraordinaria, con impulsos monetarios y fiscales enormes, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa, aunque con algo más de retraso. La verdad es que los mercados tienen para la renta real una expectativa, yo creo que muy halagüeña,
Y para la renta fija lo mejor que hacemos es estar cortos de los bonos soberanos, y de ahí esa recomendación que venimos haciendo de forma recurrente de esos cortos, que hay ETFs que lo hacen especialmente bien, por ejemplo, respecto al mundo. Y en el caso de un poco más mirando a Europa, porque hemos tenido esta mañana datos, ¿no?, como esa confianza económica de la eurozona que, bueno, pues que ha mejorado. Seguimos pendientes un poco de todo el contexto de la campaña de vacunación, de qué sucede o no, pero te quería preguntar sobre todo, bueno, pues por la bolsa alemana. Mira, ahora mismo más de 15.000 puntos en el DAX. Estábamos también muy pendientes, ¿no?, de lo que iban a hacer algunos de los índices europeos. La verdad es que no es sorprendente, porque el DAX incluso está subiendo en lo que llamamos de ejercicio un 9,10%. Esto también se une a que tenemos una depreciación del euro, que todo está muy ligado a la teoría de paridad de tipos de cambio. Perdona que vuelva un poco a insistir, porque creo que es lo que está detrás. Es decir, cuando tenemos una subida muy fuerte de los tipos americanos respecto, por ejemplo, estamos en el máximo diferencial, no solo el 10 años y el 2 años americano, sino respecto al 10 años norteamericano, el T-bond, respecto al Bund, al 10 años alemán. Bien, cuando eso ocurre, lo que tenemos es que el dólar se aprecia. Entonces, la depreciación del dólar, la depreciación del euro respecto al dólar está favoreciendo las exportaciones de los europeos. ¿Y por qué compramos DAX? Porque eminentemente son compañías alemanas que son exportadoras. Un euro más barato, más débil, hace que las exportaciones pues, sean mucho más fáciles de realizar. Por lo cual, el escenario no es malo para las bolsas europeas, y el mercado está jugando a la recuperación. Si hablamos, y antes hemos hecho las recomendaciones de Divacons Alfabio, de estar en esos sectores que llevamos insistiendo todo el año, de aprovechar ese movimiento de tip cíclicas y de financieras, eso lo estamos viendo en el DAX, pero en cualquier otro índice. Incluso nuestro IBEX, que siempre está un poquito más rezagado, esperamos que incluso por el peso en el sector bancario empecemos a coger otra vez un poco más de fuerza. Pero el movimiento es comprensible, es sobre todo razonable, y lo está haciendo con una relativamente baja volatilidad, lo cual da bastante más tranquilidad a los inversores a medio plazo. En el caso, ya mirando un poquito más para casa, quería preguntarte por, bueno, pues los últimos movimientos, ¿no?, que hemos conocido. Ayer estábamos muy pendientes de ese anuncio de MásMóvil sobre Euskaltel. Hoy estamos vigilando también, por ejemplo, a Cellnex, ¿no? No sé si me puedes comentar algo de estos dos sectores. Mira, el caso, para empezar por Cellnex, es una compañía brillante, extraordinaria. Su estrategia de crecimiento inorgánico, es decir, diferenciamos el crecimiento orgánico del inorgánico a base de M&A, de Mergers and Acquisition, de fusiones y adquisiciones, ha sido notable. Lo hemos visto tanto en American Towers como en Cellnex. Las torres de telecomunicaciones han sido un sector extraordinario. El crecimiento y cómo han ido planteando las etapas de crecimiento ha sido formidable. El tema es que la macroampliación de 7.000 millones de euros es notable en un momento en el que, como insistíamos al principio, el mercado es reacio a entrar en compañías muy endeudadas, y el apalancamiento, a pesar de que el crecimiento va acompasado, pues es muy importante. Entonces, quizá el timing no ha sido el más idóneo para realizar esta macroampliación, pero a priori parece que todo va a ir bien. Lo que pasa es que me preocupa, ¿no?, que la familia Belenton pues vendiera ese 2,5% a GIC Partners Limited. Bueno, pues puede significar que uno de los accionistas está bajando un poco su exposición. Pero insisto, creemos que puede ser una operación muy, muy interesante, pero quizá el timing podría ser algo más adverso. De hecho, la cotización lleva ya unos meses haciéndolo relativamente mal. Respecto a MásMóvil, yo creo que es una operación quizá también defensiva, ¿no?, porque tenía a Vodafone pisándole los talones. El comprar Euskaltel es una operación muy interesante desde el punto de vista operativo, y además evita que Vodafone le eche el lazo. Cuchabán, Zegona y Corporación Financiera Alba, el 52,3% del capital, ha dicho que le parece muy bien. El precio es bueno. Esos 11,17 euros por acción, esa prima del 16% es más que razonable, y la verdad es que la operación aquí no se puede esperar a un caballero blanco. Cuando tienes, siempre que hay una oferta, hay que mirar lo que dice el Consejo de Administración y lo que dicen los accionistas. En este caso están totalmente alineados, hay que acudir a la oferta. Enhorabuena a los premiados, y pensar que el sector de telecomunicaciones español todavía, pues la verdad es que esa consolidación esperada pues se ha producido, y yo creo que es un movimiento razonable y muy positivo para todos.
Bueno, Pablo, y ya yendo un poco, ¿no?, a ese tema que nos tenía un poco en vilo desde el viernes, ¿no?, con lo que ha pasado con este fondo, con este hedge fund, Argeos Capital Management, muy pendientes ayer, lo veíamos por ejemplo en Nomura, en Credit Suisse. ¿Cómo ves tú lo que ha sucedido? No sé si nos puedes dar también un poquito de pincelada, ¿no?, porque es un tema complejo quizá, ¿no?, para entender, si nos puedes dar un poquito de explicación de qué es lo que ha sucedido bajo tu punto de vista y cuál ha sido ese impacto real. Pues mira, Raquel, yo ya sabes que hablo muy clarito, con mi acento todavía andaluz, pero hablo muy claro. Un margin call, y muchos que habrán visto la película, pues Sí. suena así muy espectacular. Un margin call no es más que alguien que está en tu compliance, en tu cumplimiento normativo, el que te dice eso puedes y eso no lo puedes hacer, te llama para decirte, te estás pasando. Entonces, cuando es un margin call, es que estás ya en una fase de apalancamiento de pérdidas que es tan al límite que tienes que deshacer tus posiciones. Cuando hay una llamada al margin call de tu compliance, lo que te está diciendo es que tienes que deshacer, tienes que vender, con lo cual no es más que tengo unas posiciones que no han salido bien, estoy muy apalancado y tengo que vender, ya no puedo acometer más pérdidas. Cuando eso ocurre, los movimientos en los mercados de bloques, se ha hablado de que entre Nomura, Credit Suisse, estamos hablando de bloques de entre 15 y 20 mil millones. También ha estado Morgan Stanley, Goldman y también parece que Wells Fargo estaba en estas operaciones. Es decir, que se produce un desenlace en cadena porque ha habido unas pérdidas que ya no son soportables. Pues eso es el margin call. No hay más extraño que el nombre, ¿no? Y claro, las acciones de Viacom CBS, de Discovery, de Baidu, de Tencent Music, es decir, donde tenía esas posiciones, Archegos Capital, el family office chino, pues obviamente tienen caídas de entre 20 y 30%. Y eso provoca, pues, insisto, una serie de acontecimientos que hacen que muchos inversores tengan que salirse porque los margin calls lo que tienen es un efecto, digamos, en cadena. Ya pasó, los que somos más viejos ya en esto, en Long Term Capital Management en los años 90, ¿no? Y lo que nos preocupaba a los expertos es que hubiera, que no ha sido así de momento, que hubiera un desencadenante y que provocara, pues ese efecto dominó en las grandes gestoras, ¿no?, por los volúmenes que mueven y que eso pudiera tumbar al mercado. Esto no ha sido así, las caídas en Estados Unidos están bastante comedidas, el inversor es bastante tolerante con el riesgo y de momento no hemos visto que haya habido en absoluto pánico vendedor, pero desde luego los peor parados son el japonés Nomura, que cayó ayer un 16,5%, hoy cayó un 0,66 solo, Credit Suisse ayer cayó también en torno al 13-15%, porque las pérdidas se hablan de que podrían llegar a ser de 2.000 millones de dólares, con lo cual no es moco de pavo, pero el efecto dominó parece que ha habido cortafuegos y que incluso Morgan Stanley y Goldman habían deshecho las posiciones de una forma mucho más oportuna y menos radical, como ha sido el caso del banco japonés y del suizo. Bueno, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Si hay algún susto más o si de momento se frena aquí, como decimos. Pablo García, desde Diva Consulting Value, muchísimas gracias por acompañarme este ratito. Un placer, gracias. Bueno, y ahora momento